Bien, vamos entonces a empezar un nuevo tema que es trabajo y su conexión con la energía cinética. Eh, el trabajo es una nueva magnitud física tendiente a lo que nos habíamos propuesto incluso al comienzo de este curso, es describir los efectos, las características del movimiento de los cuerpos, las causas de dicho movimiento, y en ese plan de descripción vamos necesitando de nuevas magnitudes físicas que me cuenten distintos aspectos de esa cuestión compleja que es la interacción y los movimientos de los cuerpos. Bien, es un hecho, digamos, experimental que si un cuerpo recibe la acción de una fuerza, ya habíamos visto que esto describe la interacción que tiene el cuerpo con su entorno. En el caso general que lo pueda hacer, este cuerpo va a sufrir un cambio en el estado de movimiento. Eso lo cuenta y lo cuantifica la segunda ley de Newton. Muy bien. Ahora bien, supongamos un caso en principio sencillo, digamos, o sea, el más sencillo de todos, que es que un cuerpo como este que está en el dibujo recibe la acción de una fuerza F que está actuando en la misma dirección y en el mismo sentido de la dirección de desplazamiento, del eje de desplazamiento. Obviamente acá no se dice, pero nuestro sistema de referencia está dado por un solo eje horizontal como marca el dibujo. Lo que vamos a notar es que como consecuencia de la aplicación de esa fuerza, además del cambio de estado de movimiento que podría producir la aplicación de dicha fuerza, como lo cuenta la segunda ley de Newton, lo que vamos a notar es que ese cuerpo se ha desplazado una cierta distancia S. Ese desplazamiento, como siempre, recordar que es un vector y que, digamos, era la prueba, podríamos decir, la variable, la magnitud física que siempre observábamos y medíamos para determinar que el cuerpo se movía. Recuerden ustedes cuando empezamos a ver cinemática. Muy bien. Entonces, para una situación como esta, tenemos dos magnitudes vectoriales, desplazamiento y fuerza. Si los multiplicamos escalarmente, va a salir, como consecuencia de esa multiplicación entre estos dos vectores, un escalar que denominamos trabajo. Esto es una magnitud física cuya unidad de medida en el sistema internacional son Newton por segundo, que da una nueva magnitud física llamada Joule. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza constante al ser aplicado sobre un cuerpo y que como consecuencia de esta aplicación el cuerpo se desplaza una cantidad S, está cuantificado a través de esta expresión. Acá evidentemente como la fuerza F y el vector desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido, el producto escalar de estos vectores queda directamente dado por el módulo del vector F y el módulo del vector S. Esto es trabajo. Muy bien, perfecto. Bueno, acá tenemos el Joule y acá tenemos sus equivalencias en otras unidades que en realidad no son muy utilizadas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si la fuerza que es aplicada sobre el cuerpo no está en la dirección de desplazamiento del cuerpo? Por ejemplo, el caso que está representando este esquema. Acá tenemos un cuerpo, un automóvil, que está recibiendo la acción de una fuerza, pero que está oblicua respecto de la dirección de desplazamiento. Bueno, nosotros podemos proceder a descomponer esta fuerza en dos direcciones, una paralela a la dirección del movimiento, que va a estar dada por F por el coseno del ángulo φ, siendo el ángulo φ el ángulo que forma la fuerza respecto
del eje que hemos tomado como referencia para describir el movimiento del cuerpo, y una componente perpendicular a dicho desplazamiento que está dado en este caso por F por el seno de θ. Si nosotros realizamos el producto escalar, o revisando lo que sabemos de producto escalar, cuando el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento no es 0 grados, la expresión más general de producto escalar queda dado por esta expresión. F módulo por S módulo por el coseno del ángulo φ. A la luz de este esquema, vemos que para calcular el trabajo, lo que estamos haciendo es tomar la componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento y multiplicarlo por el módulo del vector desplazamiento. Esta es la forma más general, esta en su notación vectorial, de calcular el trabajo realizado por una fuerza en tanto y en cuanto la fuerza sea constante. Hay que tener en cuenta que venimos trabajando con esa hipótesis simplificativa. Y recalcar esto, que el trabajo evidentemente es un escalar, pues deviene del producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo sencillo de aplicación de lo que acabamos de decir. Y acá tenemos un pequeño análisis de las distintas posibilidades que se pueden presentar, de las distintas situaciones que se pueden presentar cuando estamos calculando el trabajo. Uno de los casos es que la fuerza, cuando no coincide con la dirección del desplazamiento, esté en esta situación. En esta situación significa que el ángulo que esté formando el desplazamiento y la fuerza sea menor de 90 grados. En ese caso, la expresión del trabajo va a estar dado por esta fórmula, F por el coseno de φ por S, pero lo que se puede ver, además, esa fórmula que ya habíamos visto, que deviene justamente del producto escalar de estos dos vectores, es que el signo que acompaña al trabajo va a ser positivo. El único término que podría transferirle signo o darle signo a esta expresión es evidentemente el coseno de φ, porque F lo tomamos en módulo, S lo tomamos en módulo, que por definición es siempre positivo, por lo tanto, como el ángulo es menor de 90 grados, el coseno de φ es positivo, luego el trabajo va a ser positivo. En esta segunda situación, vemos que el ángulo que está formando la fuerza y el vector desplazamiento es mayor de 90 grados. Consecuentemente, el signo que le va a dar el valor del coseno de φ, en este caso, va a ser negativo. Y como una tercera posibilidad, vemos que en este caso la fuerza está formando un ángulo de 90 grados respecto del desplazamiento y el coseno de 90 vale 0, quiere decir que el trabajo es nulo. Muy bien, ¿qué significan conceptualmente estos signos? Uno puede ver de estos esquemas que cuando el trabajo es positivo, como habíamos mencionado recién, viene de que el coseno del ángulo es menor de 90 grados, es decir, que es el coseno de un ángulo menor de 90 grados. Y cuando el ángulo es menor de 90 grados, vemos que siempre habrá una componente en la misma dirección del desplazamiento del cuerpo. Esto quiere decir que el trabajo positivo significa que la fuerza está actuando sobre el cuerpo de manera tal de provocarle desplazamiento. Si el trabajo fuese negativo, viene justamente del valor del ángulo, que es mayor de 90 grados. Fíjense ustedes que la componente de la fuerza en la misma dirección del desplazamiento tiene sentido contrario ahora. Entonces, ¿qué quiere decir que el trabajo sea negativo? Significa que la fuerza está operando, está actuando sobre el cuerpo para evitar el desplazamiento en contra del desplazamiento del cuerpo. Y por último, que la fuerza forme un ángulo de 90 grados respecto del vector desplazamiento, hace que el trabajo sea cero. Esto quiere decir que si la fuerza es perpendicular al vector desplazamiento, la acción de esa fuerza, lo que provoca la fuerza es absolutamente ningún tipo de efecto sobre el desplazamiento del cuerpo. Esto, digamos, se simboliza o se sintetiza con la expresión
la fuerza no hace trabajo sobre el cuerpo, es decir, no aporta absolutamente nada en cuanto al desplazamiento del cuerpo. Muy bien, perfecto. Esto hace que uno tenga ciertas precauciones cuando utiliza el concepto de trabajo respecto del significado que uno le puede dar desde el punto de vista estrictamente físico y el significado coloquial que le da la palabra trabajo. Uno podría levantar, por ejemplo, como pasa acá, un levantador de pesas y realizar un gran trabajo para levantar una gran carga, y esto va a ser absolutamente cierto, no solamente desde el punto de vista físico, sino también del esfuerzo muscular que le ha llevado a esta persona. El trabajo acá es positivo o negativo, dependiendo de para dónde esté aplicada la fuerza del levantador, en la dirección del desplazamiento, si acompaña al movimiento de la barra hacia abajo o hacia arriba. En este caso, digamos, está claro que el significado de trabajo que le va a dar esta persona y el cálculo del trabajo desde el punto de vista físico van a coincidir. Hay trabajo. Y eso importa un esfuerzo muscular para esta persona. Ahora, si esta persona lo que haría es levantar la barra, mantenerla quieta, digamos a la altura del pecho, y avanzar, por más que a él le cueste esfuerzo muscular, no va a realizar trabajo desde el punto de vista físico. Y está claro por qué. Si la barra la sostiene en esta posición, pero avanza en sentido horizontal, la fuerza aplicada por el levantador y el desplazamiento de ese cuerpo, en este caso de la barra, son perpendiculares entre sí. Desde el punto de vista físico, esta persona no está realizando trabajo, a pesar de que le impone un esfuerzo muscular para mantener la barra levantada a la altura de los hombros. Muy bien. ¿Qué pasa si hay un sistema de fuerzas actuando? Bueno, se puede comprobar de que el trabajo total de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo es igual a la suma de los trabajos individuales de cada una de las fuerzas, como si actuaran en forma absolutamente aislada. Es decir, que de alguna manera también el trabajo cumple con el principio de superposición, algo que no puede asombrar, puesto que la fuerza como magnitud física también satisfacía el principio de superposición. La ventaja que tiene ahora el cálculo del trabajo es que estamos sumando escalares. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de trabajo realizado por varias fuerzas que están actuando sobre este paquete de leña, este contenedor que contiene leña y que es arrastrado por un tractor. Digamos, es sencillo darse cuenta, por lo menos a esta altura ya tendría que quedar absolutamente claro, que este es el diagrama de cuerpo libre correspondiente al problema. Sobre el remolque, sobre el container de leña, tenemos 4 fuerzas actuando. La fuerza normal, por estar apoyado sobre el piso, la fuerza peso, por estar siendo atraído por la atracción gravitatoria, afectado por la atracción gravitatoria, una fuerza de fricción a nivel de superficie, por estar siendo arrastrada por el tractor, y la fuerza Ft que aplica el tractor con un ángulo phi respecto de la horizontal. El desplazamiento está en la dirección del eje X, como se marca aquí, y entonces en función de eso se calculan todos los trabajos. Ustedes pueden seguir el detalle de acá. Evidentemente, por lo dicho anteriormente, la fuerza normal y la fuerza peso no van a realizar trabajo por ser perpendicular al desplazamiento. La fuerza de fricción va a ser un trabajo negativo por formar un ángulo de 180 grados respecto del desplazamiento, y el único que va a aportar trabajo positivo tendiendo a desplazar ese container, ese remolque, va a ser la componente en la dirección del desplazamiento, según el sistema de referencia adoptado del eje X, de la componente de la fuerza que está aplicando el tractor sobre ese remolque. Muy bien, vamos a ver ahora un teorema fundamental de la física, que es el teorema del trabajo y la energía.
Vamos a partir del concepto de que vamos a suponer, digamos, a ver, déjenme encontrar el dibujo. A ver, perdón, el dibujo estaba acá. Vamos a suponer que tenemos una situación como esta. Este es el dibujo que estaba buscando. Un objeto de masa m que está sufriendo la acción de una fuerza F y que como consecuencia de la aplicación de la fuerza F, ese cuerpo se desplaza una determinada cantidad desde una posición x1 hasta una posición x2. Acá tenemos el vector desplazamiento. Estamos admitiendo implícitamente que, bueno, no necesariamente, digamos, el vector desplazamiento va desde la posición inicial a la posición final. Estamos admitiendo implícitamente o explícitamente, en algún momento se ha dicho que la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo justamente es eso, una resultante. Es decir, estamos dando la posibilidad de que haya un sistema de fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Pero además hay otra cosa. Vamos a suponer que esta fuerza es constante, como hemos venido suponiendo desde el principio del desarrollo de este tema. Entonces, al aplicar una fuerza que podría ser una fuerza neta, es decir, resultante de todo un sistema de fuerzas, y ser constante, evidentemente el sistema está en movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, hay una aceleración. Del momento que el movimiento es rectilíneo uniforme variado, esta es una de las fórmulas que me permite calcular la velocidad en la posición x2, conociendo la velocidad en la posición x1, y además conociendo el desplazamiento en módulo, y el módulo del desplazamiento y el módulo de la aceleración. Como se puede aplicar entonces la segunda ley de Newton, F igual a m por a sub x, reemplazar esta expresión de a sub x aquí, y reacomodando un poco los términos, es decir, pasando el módulo del vector desplazamiento al primer miembro, me queda dado esta expresión. En el primer miembro aparece el producto de los módulos de la fuerza F por el módulo del vector desplazamiento. Acá no hay ningún coseno del ángulo, puesto que hemos supuesto que la fuerza neta tiene la dirección del desplazamiento. Y esto es lo que hemos definido, lo que aparece acá en el primer miembro, es lo que hemos definido el trabajo de esta fuerza neta que estamos suponiendo que es constante. Ahora, lo que aparece en el segundo miembro es una variación de una nueva cantidad, de una nueva magnitud física que vamos a definir como energía cinética del cuerpo. Esta energía cinética es numéricamente igual al trabajo, por lo tanto se tiene que medir en las mismas unidades, va a tener las mismas unidades de medida, el joule, pero lo que me está diciendo es que el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo se emplea o es el responsable de que produzca una variación de esta nueva cantidad, de esta nueva magnitud llamada energía cinética del cuerpo. Esta es la expresión, acá la tenemos, del teorema del trabajo y la energía. Y como esta fuerza de acá tenía digamos, puede ser una fuerza neta, entonces el teorema en su formulación más amplia es la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas aplicadas o que actúan sobre un cuerpo producen una variación en la energía cinética de ese cuerpo. El término energía cinética se está refiriendo a que es una energía, es lo mismo que el trabajo, pero es cinética debido a que depende del estado de movimiento del cuerpo porque está involucrado el módulo del vector velocidad en su expresión. Bien, la energía cinética, como comentamos entonces, tiene que tener las mismas unidades del trabajo para que sea válida esta igualdad. Y entonces, bueno, como siempre el libro me sugiere una estrategia para resolver problemas donde se involucre la energía cinética. Acá hay un pequeño cálculo muy sencillo. Otro ejemplo más. Son sencillos, se los pido que lo revisen ustedes. Y acá vamos a charlar un poco sobre el concepto de energía cinética. Bueno, lo que está contando la energía cinética es que cada vez que una fuerza trabaja sobre un cuerpo,
evidentemente algo tiene que cambiar. Ustedes recuerden la segunda ley de Newton. La aplicación de una fuerza o de un sistema de fuerza sobre un cuerpo, lo que produce, el efecto que está produciendo es un cambio en el estado de movimiento de ese cuerpo. Nosotros ahora estamos contando algo similar. Estamos contando que la acción de una fuerza medida en términos de trabajo, lo que va a producir en ese cuerpo es una variación de una cantidad denominada energía cinética. Es decir, de alguna manera, también estamos diciendo que si medimos la acción de una fuerza en términos de trabajo, lo que va a cambiar es el estado de movimiento, pero cuantificado a través del concepto o de la magnitud energía cinética. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos sencillos. Otra vez, mírenlos. Son bastante sencillos de entender, está todo desarrollado. Y entonces ahora vamos a extender el concepto de energía cinética a fuerzas variables. Evidentemente en la naturaleza encontramos pocos casos, no es raro, pero pocos casos, en los cuales la fuerza que está actuando o el sistema de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo es constante. El caso más general es el de fuerzas variables. Entonces vamos a suponer que sobre un cuerpo está siendo aplicada una fuerza. Ya vamos a trabajar con la componente de esa fuerza en la dirección del desplazamiento, puesto que sabemos que son estas componentes las que realizan trabajo, pero vamos a suponer que la fuerza es variable. Y vamos a imponer una variación como esta que está acá, es decir, una fuerza que está dependiendo de la posición o que va cambiando a medida de que también lo hace la posición de ese cuerpo. Por una cuestión de simplicidad estamos suponiendo o seguimos trabajando bajo el supuesto de que el cuerpo se mueve en una sola dirección, es decir, hay un movimiento rectilíneo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿O cómo vamos a resolver este problema? Nosotros sabemos solamente, hasta aquí hemos definido el trabajo de fuerzas constantes. Entonces, para seguir utilizando el mismo concepto, pero ahora tratar de resolver este problema de fuerza variable, lo que vamos a hacer es una subdivisión en el eje de las X, como está marcado acá. Es decir, vamos a tomar intervalos pequeños de la posición y vamos a analizar la acción de esta fuerza, que es variable, en cada uno de los intervalos de desplazamiento delta X. En principio, todos los intervalos de desplazamiento no tienen por qué ser iguales, pero como tenemos absoluta libertad para hacerlo, los podríamos tomar de la misma longitud. Es decir, todos los delta X, el XA, B, C, de la misma longitud. Ahora bien, ¿cuál es la idea de hacer esto? La idea es, si tomamos un intervalo muy pequeño, podemos considerar que la variación de la fuerza en ese pequeño intervalo es despreciable y considerar que la fuerza es prácticamente constante. Por ejemplo, fijémonos acá en el primer intervalo. Vamos a estudiar el trabajo, vamos a calcular en realidad el trabajo de la fuerza a lo largo de ese intervalo, en el delta XA. Y si el intervalo es lo suficientemente pequeño, con muy poco error, podríamos considerar que esa fuerza en ese intervalo se mantiene más o menos constante. Eso me autoriza a escribir que el trabajo en el intervalo delta XA va a ser igual al producto de una fuerza FAX constante multiplicado por el intervalo delta XA. El trabajo total de la fuerza a lo largo del intervalo X2 menos X1, es decir, del intervalo total, va a ser igual a la suma de los trabajos de cada uno de los subintervalos en los que hemos subdividido el eje X, multiplicado por las fuerzas que están actuando en ese intervalo, que repito, estamos suponiendo que son constantes. Entonces, con el concepto, con la misma fórmula que hemos definido antes para fuerzas constantes, con cierta aproximación, las podemos aplicar acá para llegar a la
a la expresión de trabajo total. Ahora bien, si nosotros queremos que este cálculo sea mucho más cercano a la realidad, lo que tenemos que hacer es hacer una subdivisión cada vez más fina del eje X, es decir, tomar cada vez intervalos más pequeños. En matemática, ese procedimiento implica tomar límite para delta X tendiendo a 0 de toda esta sumatoria. Y entonces caemos a la definición que ustedes hicieron en análisis 1 de la integral. Consecuentemente, llegamos a la expresión matemática del trabajo para el caso de una fuerza variable. Es la integral extendida a todo el intervalo en el que está actuando la fuerza del producto entre la componente X, el módulo de la componente X de la fuerza, actuando en la dirección del desplazamiento, por el diferencial de X, que es el diferencial de desplazamiento. Si la fuerza es constante, en el caso particular de que la fuerza sea constante, sale fuera del signo integral y recuperamos la fórmula que habíamos inicialmente utilizado como definición del trabajo de una fuerza constante. Si la fuerza es variable, evidentemente, para poder hacer la integral necesitamos conocer la expresión matemática que me dé la variación de X en función del desplazamiento. Por ejemplo, supongamos el caso de una fuerza que ya va a aparecer más adelante, de la cual vamos a hacer un estudio un poco más detallado, que aplica un resorte sobre un objeto de masa m cuando yo lo estiro, cuando yo lo deformo, ya sea que lo esté estirando o lo esté comprimiendo. En este caso del ejemplo del libro, lo está estirando. La fuerza, la expresión matemática, la expresión analítica de la fuerza para este tipo de elemento, es decir, la fuerza que el resorte está aplicando sobre el cuerpo, se modela a través de esta expresión. Es una constante llamada constante elástica, que es característica del resorte, multiplicado por el desplazamiento. Es una fuerza que varía en función del desplazamiento. Esta expresión matemática viene de lo que se conoce con el nombre de la ley de Hooke, que repito, ya vamos a tener oportunidad de estudiarla con mayor detalle. Lo importante es que tenemos un modelo matemático para fuerzas que varían con el desplazamiento. Si queremos calcular el trabajo que hace esta fuerza aplicada por el resorte sobre el cuerpo, tenemos que hacer la integral, poner el intervalo, es decir, los extremos de integración en todo el intervalo de desplazamiento que queremos calcular ese trabajo, por ejemplo, desde 0 hasta un desplazamiento X, como marca el dibujo acá, donde 0 es la posición inicial que coincide con la longitud del resorte descargado, sin deformación. Es decir, en estas condiciones el resorte no hace fuerza o no está ejerciendo fuerza. Luego, reemplazando la expresión matemática y haciendo la integral, llegamos a que el trabajo realizado por la fuerza que aplica el resorte cuando éste es deformado es igual a 1/2 de esa constante elástica por X al cuadrado, siendo X el desplazamiento que ha sufrido el resorte, el estiramiento o el acortamiento que ha sufrido el resorte. Una cosa interesante de observar es que esta X, al estar elevada al cuadrado, a los fines del trabajo realizado por el resorte, da exactamente igual que el resorte sea comprimido o sea estirado, en tanto y en cuanto tenga el mismo valor. Acá tenemos una gráfica de la variación de las fuerzas respecto de la distancia, está dada por esta línea recta, y como el trabajo está dado por esta integral y de la interpretación gráfica de la integral, el área bajo la curva entre los extremos de integración considerados es numéricamente igual al trabajo realizado por esa fuerza. Muy bien. También podemos recuperar el teorema del trabajo y la energía desde acá. Otra vez, utilizando el mismo modelo de fuerza, hacemos la distributiva y tenemos aquí que esta integral me está dando la variación de trabajo entre dos posiciones cualesquiera. Es decir, no necesariamente la posición inicial tiene que ser 0. Acá tenemos un pequeño ejemplo respecto de lo que estamos diciendo. Y ahora sí, les decía, podemos recuperar o podemos obtener el teorema del trabajo y la energía en su expresión más general, que es obviamente considerando de que la fuerza sea variable. Para hacer eso, vamos a utilizar
la definición de trabajo para fuerzas variables que habíamos obtenido, es decir, calcular el trabajo total a través de una integral, pero ahora vamos a utilizar como expresión matemática para la fuerza la segunda ley de Newton, que es una ley absolutamente general. Evidentemente necesitamos una expresión matemática un poco más desarrollada para poder hacer la integral. Podemos hacer este cambio de variable, eso es lo que estamos haciendo, reemplazar a la aceleración por la derivada de la componente de la velocidad en la dirección del desplazamiento respecto del tiempo, hacer este truquito, multiplicar y dividir por el diferencial de x y reacomodar los términos de esta manera. Entonces, con esta expresión de la aceleración, reemplazamos en la integral y vemos que justamente hemos hecho un cambio de variable. Esta integral de acá, que me sigue dando el trabajo total, ahora tiene como variable independiente a la velocidad y no al desplazamiento. Cambiamos los extremos de integración, practicamos la integral, que se resuelve muy fácilmente, y lo que obtenemos como resultado final es la expresión del teorema del trabajo y la energía para el caso de fuerzas variables. Muy bien. Un ejemplo sencillo. Digamos, no hay ningún problema extra. El único, digamos, inconveniente o la cosa, digamos, novedosa que se puede tener para resolver este problema es que, observen ustedes, en el diagrama de cuerpo libre está figurando esta fuerza del resorte que acabamos de ver, cuál es su modelo matemático, o sea que es lo único que hay que saber. Si consideramos el modelo sin fricción, evidentemente la fuerza de fricción desaparece. Al considerar la fuerza de fricción, aparece en el diagrama de cuerpo libre. Una cosa interesante que hay que observar que hay que decir aquí, es esto. Fíjense ustedes que el sentido de la fuerza del resorte es contrario al sentido de desplazamiento del cuerpo. Esa es una de las características que tiene la fuerza del resorte. La fuerza del resorte siempre actúa tratando de llevar al cuerpo a la posición de equilibrio, de la cual lo hemos sacado cuando estiramos o bien comprimimos, en este caso es estirar, el resorte junto con el objeto de masa m como figura acá. Por eso justamente la fuerza del resorte tiene la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza de fricción cuando este bloque de masa m se está desplazando hacia la derecha. Después no hay mucho más que decir. El modelo matemático de la fuerza del resorte ya lo conocemos, el de la fuerza de fricción también, por lo tanto, aplicando el teorema del trabajo y la energía, podemos calcular sin inconveniente lo que este problema me está pidiendo. Muy bien, perfecto. Una expresión más general que la que acabamos de ver es ampliar este formalismo para describir el cálculo de fuerzas en una dirección cualquiera, es decir, en un tipo de movimiento cualquiera, no necesariamente unidimensional, ¿sí? Y para el caso de una trayectoria que no forzosamente tiene que ser rectilínea, obviamente. Entonces, vamos a considerar de que un cuerpo está realizando un movimiento en el plano, la generalización al espacio es más que obvia, entonces vamos a plantear el problema en 2D. Acá tenemos un cuerpo que realiza una trayectoria, como la que está marcada por esta línea de puntos, entre una posición inicial, P sub 1, y una posición final, P sub 2. Vamos a considerar que hay una fuerza actuando sobre este punto material de masa M con esta dirección y con este sentido. Cuando pasamos al plano o al espacio, tenemos que ahora vamos a tener problemas en cuanto a la definición del desplazamiento. Es decir, ¿cómo medimos el desplazamiento? El ángulo phi ese que está indicado aquí, que forma la fuerza, ¿va a ser respecto de quién? Si la trayectoria no es una línea recta. Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es considerar un vector diferencial de L, como está indicado acá, que va a ser un vector que va a estar asociado con un desplazamiento infinitesimal, ¿sí?, a valores diferenciales, y que va a tener la dirección de la tangente a la curva en ese punto donde estamos considerando la acción de la fuerza. Entonces, a lo largo de toda esta trayectoria,
la fuerza y el vector diferencial de L van a ir formando ángulos que van a ir cambiando punto a punto en la trayectoria a medida que el cuerpo se va desplazando. Porque si diferencial de L siempre es tangente a la curva y el sentido siempre apuntando en la dirección de desplazamiento, eso queda claro en el dibujo, ¿no? Acá tenemos la dirección de desplazamiento del cuerpo. Fíjense el sentido que tiene el vector diferencial de L. Muy bien, entonces, ahora va a ser respecto de ese vector diferencial de L que nosotros vamos a calcular el ángulo. Por lo tanto, el trabajo que realiza esta fuerza, que puede ser la sumatoria de la fuerza, puede ser la resultante de un sistema de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo, va a quedar dado por, otra vez, a valores diferenciales, el trabajo que hace la fuerza F, o mejor dicho, el trabajo que hace la fuerza F para poder desplazar el cuerpo, un valor diferencial L en esa trayectoria, va a estar dado por esta expresión. La componente paralela a la dirección de desplazamiento, al vector diferencial de L, multiplicado por el módulo de este vector diferencial de L. O bien, en su expresión más general, el producto escalar entre el vector F y el vector diferencial de L. Bien, este trabajo es el valor del trabajo diferencial, que genera un desplazamiento diferencial de L. ¿Cuál va a ser el trabajo total que realizó la fuerza por estar actuando sobre este cuerpo puntual y masivo para llevar el cuerpo desde una posición inicial P1 hasta una posición final P2? La integral de esta expresión. Es decir, esto de acá. El trabajo diferencial está dado por esta expresión, producto escalar de estos dos vectores. Si yo quiero pasar al trabajo total, acá lo tenemos, la integral entre la posición inicial y la posición final, que es simplemente el trabajo total realizado por esto. Como acá el movimiento es en el plano, yo puedo trabajar por componentes, puedo descomponer la fuerza F en las dos direcciones del sistema de referencia que he elegido para plantear y resolver el problema, y lo mismo pasa con el diferencial de L. Del producto escalar por componentes queda la expresión desarrollada más general que se puede tener para el trabajo o para calcular el trabajo de una fuerza que actúa en 2D. Su extensión a 3D es inmediata. Lo que va a quedar aquí es que si F es expresado por componentes, cuando multiplique por esta componente de acá, va a quedar que este producto escalar se puede resolver de esta manera, ¿sí? Es decir, esto que está aquí es el producto escalar de estos dos vectores. Si fuera en el espacio, tenemos que agregar la componente z del vector f y del vector diferencial de L. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos la expresión general del teorema del trabajo y la energía, y para el caso de fuerzas variables y de 2 o 3 dimensiones, es decir, el caso más general que se puede plantear. Este ejercicio es muy interesante, bastante sencillo de entender, no creo que hayan dificultades. Hay que observar claramente o entender claramente el esquema del problema y el diagrama de cuerpo libre que sale de él. Se los dejo para que lo vean ustedes, está totalmente resuelto. Sigue los mismos lineamientos. La diferencia es esta que estamos hablando acá. Como estamos trabajando en un problema en 2 dimensiones, hay que trabajar a nivel de componentes. Entonces, calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, y para poder hacer esto hay que resolver el producto escalar en 2 dimensiones, que es esto que está mostrando acá. Por lo demás, no es un problema si no representa ninguna dificultad extra, ¿sí? Muy bien. Para terminar con este tema, vamos a ver potencia, que es justamente una nueva magnitud física tendiente a describir, como hemos venido haciendo acá, el movimiento del cuerpo o la acción o las modificaciones que tiene un cuerpo en su estado de movimiento respecto de la aplicación o de la acción de una fuerza. ¿Cuál es la necesidad de
definir una nueva magnitud física fuera del trabajo y la energía. El problema es que si nosotros describimos el movimiento del cuerpo o la acción de una fuerza a través de la energía, podemos obtener una descripción parcial y no tenemos una idea suficientemente clara, porque ninguna de esas magnitudes me lo dice, de cómo ha sido utilizada la energía. Nosotros sabemos que la acción de una fuerza, al estar trabajando sobre un cuerpo, produce una variación de energía cinética, que esta variación de energía cinética es otra forma alternativa de contarme que hay una variación en el estado de movimiento del cuerpo. Presenta una simplificación significativa respecto de la utilización de la segunda ley de Newton, puesto que el trabajo y la energía son escalares, y es mucho más fácil manejar magnitudes escalares que vectoriales. No estoy diciendo que reemplace a la segunda ley de Newton, simplemente que es una descripción complementaria. Ahora, ¿de qué manera ese cuerpo que está recibiendo un trabajo, sobre el cual se está haciendo un trabajo y que está incrementando la energía cinética, utiliza esta energía cinética? De alguna manera lo que estamos pidiendo es el rendimiento en cuanto al uso de esa energía. Y eso, digamos, con esa idea en mente, de tratar de describir ese rendimiento o la mejor o menor forma de utilizar esta energía, ya sea en cuanto a la producción o en cuanto al consumo, eso dependerá del signo, es que vamos a definir la potencia media como el cociente de una variación de trabajo, que es el realizado sobre el cuerpo, dividido el intervalo de tiempo en el cual se hace la observación de esa variación o en el cual se mide esa variación de trabajo. Este valor medio tiene las mismas dificultades, las mismas limitaciones que ya habíamos hablado de todas las magnitudes medias, cuando vimos velocidad, cuando vimos aceleración. Una magnitud mucho más interesante para nosotros es la potencia instantánea, que es tomar límite para este cociente incremental para delta t tendiendo a 0, y entonces llegamos a esta definición. La magnitud potencia tiene una unidad de medida que es el vatio, que surge del cociente de Joule segundo en el sistema internacional, ¿sí? Y esta potencia me está dando, como les había dicho recién, una idea de la manera en que es utilizado este trabajo, ya sea en cuanto a si el sistema está produciendo el trabajo o si el sistema está consumiendo trabajo. Como sabemos que la potencia es el producto de la componente paralela al desplazamiento por el desplazamiento, podemos utilizar esta expresión, que reemplazada acá se puede acomodar de esta manera, y el valor del módulo del vector desplazamiento por el tiempo es lo que nosotros hemos definido como velocidad media. Entonces tenemos una expresión alternativa para poder calcular la potencia, que es esto de acá. La componente paralela al desplazamiento, el módulo de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento multiplicada por el módulo del vector velocidad en esa dirección. Evidentemente, como nosotros ya sabemos que fuerza y velocidad son vectores, entonces la rapidez instantánea, si tomamos los valores instantáneos, va a quedar dado por el producto escalar entre el vector fuerza y el vector velocidad, ¿sí? Y esto es una expresión absolutamente general. Acá, como tenemos el valor de la velocidad instantánea y el valor de la fuerza, que podría ser fuerza resultante, si llegase el caso de que hay un sistema de fuerzas actuando sobre el cuerpo, esta expresión es válida para poder calcular la potencia instantánea, que deviene de aquí, pero para el caso general de fuerzas variables y de velocidades variables. Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces una pequeña aplicación. Otra aplicación de cómo la potencia describe la manera de utilizar esa energía o el trabajo, son sinónimos, que está recibiendo o que está produciendo el cuerpo. Y con esto entonces terminamos este capítulo.